El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, gracias por la sintonía, gracias por la compañía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. Es jueves, antesala del fin de semana. Quiero empezar destacando, lo he hecho a lo largo de estos días, la velocidad con la que ha avanzado el plan de vacunación. Ayer se ha logrado un nuevo récord, más de 312,000 vacunas administradas en un solo día, infinitamente superior, 10 veces más de lo que pasaba en el gobierno de Moreno. Y uno cuando lee este tipo de noticias y uno observa justamente este tipo de evidencias, se vuelve a hacer la pregunta, ¿no? La pandemia le cayó a este país en un momento muy complejo, no solamente desde el punto de vista económico, sino político. Yo no sé si otro gobierno, cualquier otro gobierno, hubiese sido tan ineficaz como el gobierno anterior para manejar la pandemia, para administrar las decisiones vinculadas a la pandemia. Está claro que no estuvieron a la altura, no estuvieron a la altura. Hoy por lo menos tenemos estas buenas noticias que también hay que destacar. Hay que destacar el hecho de que esta participación del sector privado junto al sector público ha permitido una mayor velocidad en la administración de las vacunas. Las vacunas han llegado a algunas de las grandes empresas y estas empresas han comenzado a vacunar a sus trabajadores y a sus colaboradores y a sus proveedores. Y está bien. Yo creo que eso hay que destacar, no solamente destacar lo negativo, mencionar lo negativo, sino también lo positivo. E insisto, el éxito del plan de vacunación será el éxito de este país. Yo sí quiero que le vaya bien al gobierno en el tema del Plan Nacional de Vacunación. Quiero empezar hablando justamente sobre esto positivo, ¿no? Ayer el presidente de la República concretó algo que se venía hablando desde el mismo fin de semana. El fin de semana tuve información en el sentido de que la salud del ministro de Gobierno, César Monge, del hasta ayer ministro de Gobierno, César Monge, se había complicado muchísimo, y que el gobierno estaba ya buscando su reemplazo, que estaba buscando un reemplazo que sea de la Sierra. Esa fue la información que recibí. Les quiero contar aquello. Alguien de la Sierra y alguien que no tenga un perfil tan cercano a Creo. Esa era la idea inicial. Había escuchado hace 3 días, el nombre de Alexandra Vela Puga. No tenía yo confirmación, por eso no me atreví a mencionarlo. Finalmente ayer se confirmó la designación de Alexandra Vela Puga como ministra de Gobierno. Yo no sé, y lo digo con respeto para la doctora Alexandra Vela, a quien la conozco, la respeto, es una mujer valiosa, pero no sé si ella esté a la altura de las circunstancias en este momento para manejar una cartera de esta envergadura como es el Ministerio de Gobierno. No lo sé. Y no lo sé por múltiples factores. Alexandra Vela Puga reúne una serie de credenciales que la acreditan como una importante actora política de los últimos 40 años. Fue secretaria particular del fallecido presidente Jaime Roldós, fue concejala metropolitana de Quito, fue vicepresidenta del Congreso Nacional, fue diputada de la República, fue asambleísta constitucional en Sangolquí. Y yo tuve la oportunidad de conocerla justamente en el año 97, cuando integró la Asamblea de Sangolquí como parte de la democracia popular, fue fundadora de la democracia popular, fue parte de ese momento en el que la democracia cristiana era un partido importante, era un partido ideológico en un primer momento. E integró a Alexandra Vela ese polémico Congreso del año 98. Y digo polémico porque ese Congreso Nacional evidentemente está marcado para la historia por un montón de cosas, por las decisiones iniciales, por su corresponsabilidad con la crisis bancaria del año 99, con la ruptura con el gobierno de Maguad, por la existencia de la aplanadora conjuntamente con el Partido Social Cristiano. De ese Congreso fue parte la doctora Alexandra Vela, que en ese Congreso, durante sus ejecutorias en ese Congreso, ella se desafilió de su partido porque hubo un distanciamiento de varios de los militantes demócratas cristianos respecto del gobierno de Maguad, sobre todo luego de las decisiones adoptadas en el año 99.
En los últimos tiempos, la abogada Vela no ha sido parte de la política partidista activa. Se ha dedicado más bien a sus cuestiones privadas y entiendo estaba ejerciendo su condición de docente y de decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Tiene trayectoria, evidentemente, muy respetable, pero yo quiero insistir y planteo esto para el debate público, no sin de modo alguno desmerecer, insisto, su trayectoria, que la conozco, parte de esa trayectoria la conozco. Yo no sé si es el momento de que una persona de ese perfil, del perfil de la abogada Alexandra Vela Puga, se ubique en el Ministerio de Gobierno, que tiene dos particularidades. La una, la de la seguridad, que nos hemos olvidado de la seguridad. Y la otra, los temas de relación política. Desde ese ministerio impulsar justamente el acercamiento del gobierno de Guillermo Lasso hacia los sectores sociales, hacia los sectores políticos, de impulsar justamente un diálogo y de buscar consensos. Porque además, en lo personal, no estoy de acuerdo con que el Ministerio de Gobierno haya vuelto a esta concepción de ser considerado como un ministerio de la política. Me parece a mí que la parte de seguridad se la ha dejado de lado y lo hizo el gobierno de Moreno. Cuando el Ministerio del Interior, que tenía una concepción más de seguridad, lo volvió a transformar al Ministerio de Gobierno. Y la gestión de ese ministerio más bien atada a los temas de la política y no a los temas de la seguridad. Y este país necesita decisiones muy importantes sobre seguridad. Luego, más allá de la trayectoria que puede exhibir Alexandra Vela, que insisto la tiene y no la estoy desmereciendo, pero creo que el momento actual demandaba otro perfil, demandaba tal vez un perfil mucho más fresco, mucho más nuevo, mucho más cercano a las circunstancias actuales que vive la República. Pero bueno, está nombrada, es apenas la opinión de quien les habla, como siempre yo digo, sobre este nombramiento que, claro, ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad, y veo ahí de reojo algunos de los internautas que comentan justamente con base en el pasado de la abogada Alexandra Vela. Pero está claro que distinguidos personajes que en su momento integraron la democracia popular hoy son parte de Creo o están cercanos a Creo. Alexandra Vela, que hoy se convierte en ministra de Gobierno, Diego Ordóñez, que es legislador del movimiento Creo, que fue secretario de la Asamblea Constitucional muy cercano a Osvaldo Hurtado, que fue diputado de la República alterno y que luego se principalizó en el año 2007, alterno de Carlos Larreategui, el actual rector de la UDLA, que fue diputado de la Democracia Popular y que fue parte de los 57 diputados destituidos por el Tribunal Supremo Electoral en ese año por no acatar la convocatoria a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Por mencionar algunos, sé que Ramiro Rivera Molina, ex diputado, varias veces diputado, ex concejal de Quito, y entiendo que hoy es la cabeza de Diario El Comercio, también es muy cercano al movimiento Creo. Entonces, hay varias figuras, he mencionado a 3 figuras que en su momento fueron parte de la democracia popular, que hoy son parte de Creo o están siendo parte del gobierno. Sería interesante, ¿no?, para el análisis, digamos, político, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Y habrá que observar las ejecutorias de la abogada Vela. Yo insisto, creo y siento que se demandaba otro perfil en este momento muy particular, en esta coyuntura, cuando se tiene un gobierno que no tiene mayoría política en la Asamblea Nacional, un gobierno que precisa consensos, un gobierno que además, como lo dije el día lunes, todavía no ha adoptado decisiones contundentes respecto de temas duros, como la economía. Todavía no se sabe qué va a enviar el presidente Lasso a la Asamblea Nacional más allá de la Ley Orgánica de Libertad, de Libre Expresión y Comunicación. Que en su momento yo dije, enviar eso primerito a mí me pareció una decisión básicamente dirigida a tratar de tranquilizar a un segmento de la sociedad que son los medios de comunicación. Pero para mí la ley de libre expresión no es una urgencia.
Una urgencia es una reforma tributaria, una urgencia es una reforma económica, una urgencia es una reforma sanitaria. Para mí esos son temas urgentes, no la ley de libre expresión. Eso podría ser materia de un debate mucho más amplio, un debate mucho más profundo. No sabemos qué va a enviar el presidente Lasso después a la Asamblea Nacional. Y allí el papel de su ministra de Gobierno, que el día de ayer se ha posesionado. Habrá que desearle éxito, como siempre digo. Yo jamás le voy a desear el mal a una autoridad. Siempre pienso y siempre opino que si le va bien a un gobierno, a una autoridad, le va bien a este país. Si le va bien a un funcionario, le va bien a este país. De modo alguno uno quisiera que le vaya mal. O sea, al menos yo no comulgo con eso. Habrá gente que sí. Y luego hay otro elemento que sí me llamó la atención. Yo entiendo y conozco que César Monge está enfrentando una situación muy compleja en su salud. Como ayer dijo el presidente Lasso, está peleando la batalla más importante de su vida. La situación de salud de César Monge es muy compleja. El cáncer de páncreas es muy complejo, muy complejo. Y la situación de César Monge a nivel médico, durante un año he estado batallando con esa enfermedad tan infame. Y entiendo, esto se conoció el fin de semana, su salud se ha deteriorado. Por eso se da este relevo. Pero me llama la atención algo, porque sale César Monge, renuncia César Monge, luego de un mes y medio al Ministerio de Gobierno porque está con complicaciones en su salud. Pero ayer mismo el presidente de la República le nombra a César Monge para otro cargo. Y esa es la parte que no entiendo. Me sorprendió al leer el decreto ejecutivo 117, que lo tengo aquí, también lo quiero buscar acá, en la página web de la Presidencia de la República, y ustedes pueden acceder a los decretos ejecutivos. Aquí está, es el decreto ejecutivo 117, que dice lo siguiente: aceptar la renuncia presentada por el señor César Santiago Monge Ortega al cargo de ministro de Gobierno y agradecerle efusivamente por los valiosos y leales servicios que ha prestado a la patria y a esta administración. Artículo 2. La Presidencia de la República contará con una Consejería de Gobierno para la gestión de la gobernanza y asuntos seccionales encargada de asesorar políticamente al presidente de la República, particularmente en sus relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes territoriales especiales. Nótese esto que estoy diciendo. La Presidencia contará con una Consejería de Gobierno para la gestión de la gobernanza y asuntos seccionales encargada de asesorar políticamente al presidente de la República, particularmente en sus relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes territoriales especiales. Y allí viene el artículo 3, desígnase como consejero de Gobierno para la gobernanza y asuntos seccionales al señor César Monge. O sea, esta parte no entiendo. Porque César Monge, que está tratando de salir de este durísimo momento de su salud, y ojalá que lo logre, renuncia al Ministerio de Gobierno para enfocar sus energías en salvar su vida, en intentar salvar su vida. Pero al mismo tiempo, el presidente Lasso crea una nueva instancia en la administración pública, una consejería, y lo nombra el propio Monge. No lo entiendo. Porque además dice, por eso lo he repetido 2 veces, que le va a asesorar en sus relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo me imagino que las funciones de esa consejería será dialogar con los alcaldes, dialogar con los prefectos, dialogar con los presidentes de las juntas parroquiales, acercarse a los gobiernos locales y ser un enlace entre el gobierno local y el ejecutivo. Convertirse en ese enlace. ¿Cómo lo va a hacer? Pregunto, si en este momento las energías de César Monge están enfocadas en su salud, que es muchísimo más importante. Esta parte a mí me ha descuadrado, no lo entiendo. Realmente no lo comprendo. Quisiera tener una claridad sobre las razones por las cuales, si bien es cierto, deja una cartera de Estado que es muy grande, un manejo muy complejo, tema de gobernabilidad, tema de seguridad.
y lo nombran como consejero para acercarse a los gobiernos locales. Entonces esa parte no la comprendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Sí me llamó la atención a mí, quería compartir con ustedes este comentario sobre el nombramiento de César Monge para este cargo que no existe y que ha sido dispuesto por el presidente de la República. Y lo otro que también se comentó en su momento. Y yo invito a la audiencia a tratar de desapasionar el debate, tratar de intentar hacerlo. No les digo, no con sesgo, porque cada uno de nosotros tiene un sesgo. Si a mí me preguntan, si a mí, ¿a quién les habla? Le preguntan si César Monge Ortega reunía todas las credenciales y cumplía con todos los presupuestos para recibir la más alta condecoración dirigida a un ciudadano civil, otorgada por el Estado ecuatoriano, yo les digo no, desde mi visión, la mía. Sin embargo, yo no voy a descalificar el legítimo derecho que tiene el presidente de la República, cualquier presidente, no solamente Lasso, cualquier presidente, de condecorar a quien considere. El presidente Lasso lo hizo el último fin de semana y esto fue materia de polémica, porque le condecoró con la más alta presea que se le otorga a un civil por los servicios relevantes prestados a la patria desde su condición de empresario, porque César Monge ha sido empresario. Yo creo que ha habido empresarios que han tenido una actuación mucho más visible, tal vez una trayectoria mucho más grande, mucho más dilatada, unos aportes muchísimo más importantes que los que ha brindado al país César Monge. Y mi lectura sobre la decisión del presidente Lasso de condecorar al hasta ayer ministro de Gobierno, básicamente, desde mi punto de vista, tiene que ver con razones humanas. Con razones humanas. Más allá de las credenciales que debe tener César Monge. Digo, yo estoy generando un comentario desde afuera, con esta opinión, que además, si bien la comparación termina siendo odiosa, es necesaria. Porque mucha de la gente que hoy se ha enojado porque el presidente de la República ha condecorado a César Monge, que insisto, si a mí me preguntan, yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista de que creo que sí, que hay probablemente ciudadanos o empresarios que han tenido una trayectoria muchísimo más amplia que don César Monge. E insisto, lo que yo entiendo, lo que a mí lo que yo asumo es que esa condecoración fue entregada por razones humanitarias o humanas, por la condición de salud de César Monge. Pero es una facultad privativa del presidente de la República. Y los presidentes anteriores hicieron exactamente lo mismo. Pero es gracioso y al mismo tiempo parte de la cotidianidad de nuestra sociedad aquellos que aplaudieron antes lo que hoy critican y aquellos que aplauden hoy lo que antes criticaban. Porque los presidentes anteriores también pusieron condecoraciones a ciudadanos, pues. Condecoraciones con las cuales, en lo personal, yo tampoco he estado de acuerdo. Probablemente el ejemplo más cercano, y voy a mencionar a una persona a la cual aprecio, porque es un buen amigo. Me refiero a Juan Pablo Pozo, expresidente del Consejo Nacional Electoral, es un buen amigo. Pero yo nunca estuve de acuerdo con que lo condecore el presidente Correa. ¿Cuáles eran las credenciales? Juan Pablo Pozo, que es un hombre a quien respeto y estimo, y es un buen amigo, creo que un segmento de la opinión pública lo maltrató en 2017. Porque incluso lo acusaron de haber instrumentado el famoso fraude que nunca se probó. Yo soy de los que cree, y esto sí lo digo frontalmente, yo soy de los que cree que no hubo fraude en 2017. Porque el fraude hay que probarlo. Y aquí es muy fácil, cuando pierde alguien las elecciones, acusar de fraude. Y el fraude nunca se probó. Si no, acuérdense ustedes la famosa escena en el Consejo Nacional Electoral, cuando llevaron no sé cuántas cajas disqué con las pruebas del fraude y resulta que las cajas estaban vacías. O, por ejemplo, algunos actores políticos muy bulliciosos que se pararon afuera del Consejo Nacional Electoral con las disqué pruebas del fraude y que nunca las judicializaron y nunca aprobaron el fraude. Yo creo que Juan Pablo y el Consejo Nacional Electoral cometieron errores.
en ese proceso electoral, pero no al nivel de llegar a fraude. Yo insisto, el fraude hay que probarlo. Los fraudes se prueban. Se puede decir cualquier cosa. Pero yo no creo que Juan Pablo haya reunido las credenciales desde mi punto de vista para recibir una condecoración del presidente de la República, pero la recibió. Y aquellos que hoy se ponen bravos porque el presidente de la República condecora a Monge, no se pusieron bravos cuando el presidente de la República condecoró a Juan Pablo. Y aquellos que hoy felicitan a Lasso se pusieron bravos porque Correa condecoró a Pozo. O sea, ese es el problema que tenemos como sociedad, que las cosas las miramos dependiendo de nuestros sesgos y de nuestras animadversiones y desde nuestros afectos y desafectos. Yo jamás voy a pedir objetividad porque no existe la objetividad. Cada posición de nosotros es subjetiva. Termina siendo subjetiva. Cada uno tiene una visión. Yo solamente planteo un mínimo de coherencia. Y creo que la coherencia viene de la mano que si criticaste la misma acción antes, critícala hoy. Si aplaudiste la misma acción antes, apláudela hoy. Si es lo mismo. Pero la aplaudieron antes y hoy se enojan porque es otro personaje. Aplauden hoy, pero antes se enojaron porque es otro personaje. Es la realidad de lo que pasa en el Ecuador. Yo por ahí leo de refilón que me decía, parece que dicen que el doctor Pozo sí trabajó por la patria. ¿Y quién dice que Monge no ha trabajado por la patria? ¿O quién dice que Monge sí trabajó y Pozo no trabajó? Son visiones, respetables todas. Pero a mí me parece que en los dos casos no ameritaba la condecoración más alta del Estado ecuatoriano, no ameritaba, en los dos casos. En el uno me parece que fue por razones humanitarias, en el otro evidentemente por todo lo que pasó después del proceso electoral del 2017. Entonces sí planteo que tratemos de mirar las cosas con un poquito más de amplitud. Ojo, no utilizo la palabra objetividad porque no existe, yo no creo que exista la objetividad. Pero sí mirar las cosas con un poquito más de amplitud. Y dentro de esa amplitud, tratar de hacer un análisis un poquito más centrado y mesurado de lo que está pasando. Yo insisto, yo no estoy de acuerdo con la entrega así de estas condecoraciones. Creo que termina siendo subjetivo. Y yo la única razón que encuentro es la razón humanitaria. Hay este primer cambio en el equipo de gobierno de Guillermo Lasso. Viene a ser el primer reemplazo de un funcionario que ha sido nombrado y que tuvo que renunciar, pero no me cuadra, como dije hace minutos, no entiendo la otra designación que ha hecho el presidente Lasso. Ese era el otro tema que yo tenía en la agenda. Y un tercer tema, el tema de la consulta popular. Creo que es muy respetable, por supuesto, que haya un segmento del país, que haya actores políticos que presionan porque haya una consulta popular. Pero a mí me parece que no hay que vender humo a la gente. Se le está vendiendo humo a la gente. Y esa es otra de las cosas que anunció en su momento el presidente de la República y que todavía no ha concretado. Porque de la consulta popular hemos vuelto a hablar a partir de una reunión, de un encuentro que mantuvo el presidente de la República en Carondelet. Recibió en su despacho al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, don Fernando Villavicencio. Villavicencio hizo una declaración posterior que la colgó en sus redes sociales, en el sentido de que hay un compromiso del presidente de la República para convocar una consulta popular, que será este año, que esa consulta va a buscar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, va a buscar la reducción del número de legisladores, entre otros aspectos. No ha habido pronunciamientos del presidente de la República en ese sentido. Yo no he visto en ninguna parte un pronunciamiento del presidente de la República sobre la consulta popular confirmando el anuncio de Fernando Villavicencio. Luego, yo sí creo que, y por eso hablo de que hay que procurar no vender humo. Y este es un mensaje tanto para los políticos cuanto para algunos líderes de opinión. No vendan humo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se puede eliminar por la vía de una consulta popular. Y no es un invento de quien les habla, ni una opinión de quien les habla. Porque basta con googlear nomás, pues. Y nos vamos a encontrar con que el Comité para la Institucionalización Democrática presentó ya un proyecto similar que recibió un análisis y un dictamen posterior de la Corte Constitucional. ¿Y saben qué le dijo la Corte Constitucional al Comité por la Institucionalización Democrática del país?
Señores, es posible hacerlo, pero tiene que ser por la vía de una reforma parcial de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que el presidente de la República no puede convocar así nomás, pues, a una consulta para que la gente diga, estamos de acuerdo con que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene que pasar primero por una reforma parcial en la Asamblea, porque así dice el último tramo de la Constitución. Tiene que pasar por la vía de una reforma parcial, que se tramita primero en la Asamblea Nacional, y una vez que se aprueba en la Asamblea Nacional, debe ser sometida a referéndum ratificatorio en las urnas. Esa es la vía de la reforma parcial. Eso ya lo dijo la Corte Constitucional. Y así se procedió. Lo que pasa es que aquí tenemos memoria corta. Aquí solamente decimos lo que nos acordamos o lo que nos conviene acordarnos. Ese ya se fue el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y la Asamblea Nacional, a través de una comisión ocasional que estuvo presidida por Elizabeth Cabezas, tramitó el proyecto y el proyecto no fue aprobado por la Asamblea. El proyecto de enmiendas constitucionales o de reformas constitucionales en este caso no tuvo votos en la Asamblea. Y como no tuvo votos, el proyecto no fue aprobado y por ende no hubo consulta popular para ratificarlo. Entonces, si hay un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional que ya deja sentada jurisprudencia, como dicen los abogados, sobre la vía que se requiere para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además quiero explicarles, no, el Consejo no es una función del Estado. El Consejo es una institución que forma parte de una función del Estado. Hay gente que erróneamente al Consejo le llama el quinto poder. No, el Consejo de Participación Ciudadana no es el quinto poder. Es parte del quinto poder, parte de la función de transparencia y control social. Al igual que la Contraloría del Estado, por ejemplo. Al igual que las superintendencias, son parte de la función de transparencia y control social. No es el quinto poder el Consejo. Así que el Consejo no es una función del Estado. Porque algunos dicen, no se puede eliminar sino por la vía de una constituyente porque es una función del Estado. No es una función del Estado. Es una institución que forma parte de una función del Estado. Pero la Corte Constitucional ya resolvió en un dictamen previo que no se puede eliminar por la vía de una consulta, sino por la vía de una reforma parcial de la Constitución. O sea, si el presidente Lasso quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, primero tiene que hacer el proyecto, enviar a la Corte Constitucional. Dudo mucho que la Corte se desdiga, porque no tendría sentido que se desdiga de la opinión que ya emitió hace algún tiempo sobre el mismo hecho, y la Asamblea tendrá que tramitarlo. Y será la Asamblea la que tendrá que aprobar la eliminación del Consejo, y eso tendrá que ser ratificado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Lo mismo pasa con el número de legisladores. Todo esto fue parte de un proyecto que fracasó en su debate en la Asamblea anterior. Entonces, decir abiertamente, ya se va a convocar una consulta popular para eliminar el Consejo, para mí es vender humo. Y no decir las cosas completas. Porque además hay que explicar que se requiere el pronunciamiento previo. Todo proyecto de consulta popular, todo referéndum, todo plebiscito necesita el dictamen previo de la Corte Constitucional. Si no lo tiene, no se hace. Y la Corte marca el camino. Aquí ya hay un camino trazado. El camino trazado es la reforma parcial que tiene que pasar primero por la Asamblea Nacional. Y al mismo tiempo yo les pregunto, para cerrar el comentario, ¿cabe en este momento hablar de la consulta popular cuando nuestras energías están enfocadas en salir de esta terrible pandemia, en reactivar la economía, en saber hacia dónde va el país desde el punto de vista económico y social, en qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en cuáles van a ser las acciones para la reactivación del empleo y la producción? ¿Ustedes creen que es más importante eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o enfocarnos otra vez en ese debate sobre una institución que está muy venida a menos, sobre una institución que lamentablemente nunca cumplió el objetivo de la participación ciudadana, sobre una institución que no ha hecho su labor, sobre una institución que fue mal utilizada durante la transitoriedad o el trujillato, que fue utilizada para todo este desbarajuste institucional que estamos viviendo? Cosas más importantes, muchísimo más importantes, que hablar hoy de una consulta popular. No digo que la consulta no sea importante. Puede ser muy importante, sin duda, pero me parece a mí que hay que explicar a la gente cómo funcionan las cosas para no vender humo. Que yo
planteo, ¿no? Y me encantaría saber y escuchar cuál es ahora la posición del presidente de la República sobre este tema, porque insisto, hay esta declaración del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunciando que el presidente Lasso ha dicho que sí va a haber consulta popular este año, pero no le he escuchado al presidente que diga justamente cuál va a ser el camino que va a elegir para llevar adelante este tema. Y cuidado otra vez, nos vamos a enfocar en lo urgente, entre comillas, y nos olvidamos de lo importante. ¿Cuánto cuesta una consulta popular? ¿80 millones, como dice mi amigo Nahuel? ¿100 millones? ¿Cuánto cuesta una consulta popular? Ahora que se necesita plata para llevar adelante el plan de vacunación, cuando no tienes medicinas, ayer me llegó un mensaje, y aquí lo tenía anotado, no hay medicinas en el IES, y la gente tiene que salir a comprar, gente que no tiene recursos tiene que salir a comprar. Prioridades, ya habrá tiempo, creo yo, de llevar adelante el proceso, y háganlo bien. Envíen a la Asamblea el proyecto, que la Asamblea lo tramite, que la Asamblea lo apruebe, y vamos a la consulta popular, pero tómense en el tiempo. Creo que no hay apuro en este momento. Creo que las urgencias son otras. Las urgencias van sobre todo por los temas que estoy señalando. La salud, la educación, el empleo, la producción, el derrotero económico que debemos seguir.